Sean bienvenidas y bienvenidos al tema de riesgos químicos que corresponde a la parte de la higiene ocupacional. Comenzaremos viendo algunas definiciones para tener la base conceptual sobre el conocimiento de este tema. Definiremos primero qué es exposición. La exposición se define como la concentración, cantidad o intensidad de un determinado agente químico que incide en una población, organismo, órgano, tejido o célula. El peligro se entenderá como la característica de una sustancia química, mezcla de estas o procesos que las involucran, que causen efectos adversos en los organismos de las personas, específicamente en los trabajadores o en el ambiente. Tenemos también el riesgo químico. Entendemos por riesgo químico aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos, y también la aparición de enfermedades. Otra definición de riesgo químico es la posibilidad de que se produzca un evento dañino, ya sea esta la muerte, la lesión o pérdida, por exposición a un agente químico en condiciones específicas. Hoy el tema de toxicidad nos dice que es la capacidad que tienen algunas sustancias para provocar daños en los organismos vivos. Y de ahí que se derivan las sustancias tóxicas. Entonces vamos a entender por sustancias tóxicas cuando éstas tengan la posibilidad de riesgo en una forma alta y los daños que van a ocasionar son graves. También tenemos las sustancias nocivas. Se consideran sustancias nocivas cuando tienen una posibilidad escasa de producir un daño grave. Con esto podríamos definir lo que es un producto químico peligroso. Vamos a entender por producto químico peligroso aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas, y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Algunas de las sustancias nocivas clasificadas como tal se determinan que pueden subdividirse en sustancias nocivas irritantes. Son aquellas que producen inflamación de la mucosa, y ahí se dan ejemplos de esas sustancias nocivas, como para el caso de las irritantes, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. También hay sustancias nocivas asfixiantes. Son aquellas que impiden la llegada del oxígeno a los tejidos. Ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno y el monóxido de carbono. También sustancias nocivas narcóticas. Son depresores del sistema nervioso central que producen somnolencia y pérdida de reflejos y del conocimiento. Ejemplo, cetonas y alcoholes. Las sustancias nocivas pulmonares son aquellas que provocan una deficiencia respiratoria por acumulación en los pulmones. Ejemplo, el yeso, el mármol y la celulosa. Son característicos de trabajos de minas y canteras. Ahora tenemos las sustancias tóxicas. Dentro de estas sustancias tóxicas tenemos las sustancias tóxicas dentro del grupo de cancerígenos que potencian la formación de cáncer. Ejemplo, alquitrán, la brea. También sustancias tóxicas del grupo de mutágenos que altera el material genético de las células. Ejemplo, el mercurio, el plomo y el óxido de etileno. Y sustancias tóxicas del grupo de los teratógenos. Los teratógenos son aquellos que producen alteraciones en el feto durante el desarrollo uterino. Ejemplo, el alcohol, medicamentos y drogas. De esto podemos nosotros
mencionar que de estos químicos, sea elementos o sustancias químicas, nacen lo que se llama o se producen lo que se llama productos químicos. Según el Inventario Europeo de Sustancias Comercializadas Existentes, EINEX, según sus siglas en inglés, estas se consideran que son más de 100.000 sustancias que existen, y a esto hay que agregar innumerables mezclas o preparaciones de la más diversa índole, entre plaguicidas, biocidas, medicamentos y productos fitosanitarios, y además hay que considerar otras muchas sustancias que no están inventariadas. Podemos hacer una clasificación de los productos químicos por los usos que se les dan. Entonces tenemos productos químicos de uso doméstico, productos químicos que se utilizan como materia prima dentro de la industria química, productos químicos que se utilizan en la agricultura, productos químicos que se utilizan en el área de sanidad y productos químicos que también se utilizan en el área de la construcción. Según el riesgo químico también existe una clasificación. Se pueden clasificar según sustancias químicas de acuerdo a su comportamiento, según las propiedades físico-químico que tienen, según también el estado físico de la materia de ese componente químico o de la sustancia química, y según el riesgo que éstas generan para el medio ambiente. También según la forma de presentación que están en el ambiente en el que nosotros convivimos. También según afecten a la salud humana, ya sea por toxicidad y otros efectos específicos. Y también según la manera como afectan las sustancias químicas al organismo en algunos órganos en específico. Entonces, los riesgos químicos provocan explosiones, provocan incendios, provocan enfermedades, provocan intoxicación y también provocan accidentes. ¿Cuáles son los factores que originan el riesgo químico? Entonces vamos a tener riesgos asociados a la seguridad de los agentes químicos, y también vamos a tener riesgos asociados de la exposición a esos agentes químicos. Entonces, en este esquema podemos ver acá que están los riesgos asociados a la seguridad de los agentes químicos, y de estos se derivan los que producen incendios y explosión, los que producen reacciones químicas peligrosas y los que producen asfixia. ¿Por qué están asociados a la seguridad de los agentes químicos? Porque si nosotros no generamos las medidas de seguridad en estos agentes químicos que producen estas consecuencias, entonces vamos a llegar a lamentar eventos de este tipo. Entonces, si se da incendio, reacciones químicas peligrosas, asfixia, entonces podemos tener como consecuencia en las personas o en los lugares de trabajo accidentes materiales instantáneos específicamente, y en las personas pues la asfixia o algún tipo de quemaduras. Los riesgos asociados de la exposición que se tenga hacia esos agentes químicos son por inhalación, o sea, por la vía respiratoria, por contacto, entonces nos va a afectar la piel, por absorción a través de la piel, o sea, que entran por la piel y llegan hasta el flujo sanguíneo, por ingestión, de una forma indirecta, nos llevamos este tipo de agente químico a la boca y eso entra al sistema digestivo, o por vía parental por medio de heridas, inyecciones, etc. Entonces, ¿qué nos va a provocar en las personas? Intoxicaciones y enfermedades relacionadas con los efectos de esos agentes químicos.
Para la salud humana tenemos los riesgos de toxicidad y otros efectos específicos. En general, la acción tóxica de una sustancia va a depender de lo que nosotros llamamos las características que tenga esta sustancia química. Va a depender también de las condiciones y vía de entrada al organismo, o sea, cómo se encuentran, en qué condiciones se encuentran estas sustancias, y esas condiciones van a contribuir a que entren al organismo por alguna vía de las que acabamos de mencionar. Y también va a depender de las características y condiciones propias de cada persona. Las personas pueden ser resistentes a un químico cuando hacen contacto con ellos, o no le hacen a la piel, y otros pueden tener o una simple alergia, una irritación, o pueden llegar a tener hasta una dermatitis crónica. Así podemos decir que una sustancia puede ser inocua, o sea que no causa ningún daño por una vía. Por ejemplo, por la digestiva no nos puede pasar nada, pero sin embargo, por la vía respiratoria puede ser muy peligrosa. Entonces, por eso es que se mencionan estas dependencias de la acción tóxica de una sustancia. Entonces, una misma sustancia, también en una cierta dosis, puede no tener efecto alguno, pero en otra dosis puede ser beneficiosa o curativa, cuando se utilizan dosis terapéuticas en las personas y que se les hace un tipo de tratamiento con estos químicos. Pero en otra puede resultar fatal, o sea, puede ser una dosis letal. O sea, otra dosis puede ser, por las características de esa sustancia, puede ser fatal o puede ser lo que se llama una dosis letal. El proceso que sigue una sustancia química dentro del organismo humano lo podemos visualizar de esta manera. Primero se hace la absorción de esa sustancia. Esta, una vez se ha absorbido por cualquiera de las vías, hace su distribución en el cuerpo humano. Por el proceso de metabolismo, una vez está distribuida en el cuerpo humano, en el organismo, por el proceso de metabolismo se hace una acumulación, y esta acumulación puede llegar a ciertos órganos donde ellos se encargan de la excreción, pero en ese proceso de excreción es donde hacen el daño en órganos específicos. Por ejemplo, hay daños en los riñones, daños en el hígado, que son los más comunes por estas excreciones, pero también puede hacer daños en los pulmones, puede hacer daños en el vaso, daños en el estómago. Entonces, este es el proceso que sigue una sustancia química dentro del organismo humano una vez han sido absorbidas por cualquiera de las vías. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen las vías de entrada en el organismo de las sustancias tóxicas en el trabajo? Aquí vamos a señalar esta diapositiva de una vez tocando que las mismas vías de entrada en el organismo de las sustancias tóxicas que son químicas también son las mismas vías de entrada a los agentes biológicos. Entonces, los riesgos químicos y biológicos tienen las mismas vías de entrada. Entonces, ¿cuáles son las vías de entrada en el organismo? Es la vía dérmica que ya mencionamos, que es la penetración por absorción a través de la piel. La vía respiratoria, que es la más común en todos los lugares de trabajo, porque ahí nosotros andamos respirando constantemente en el ambiente. Las sustancias químicas se introducen en nuestro organismo a través de la respiración. La vía dérmica, que son sustancias tóxicas que se introducen en nuestro organismo a través de la piel sin causar alteraciones notables, y llegan por medio de la piel a través de la sangre a aquellos órganos que son más sensibles a su acción tóxica. Luego tenemos la vía digestiva, que se introducen a través del aparato digestivo, teniendo contacto estas sustancias con la boca, y la vía parenteral,
que es la vía de penetración más directa del contaminante en el cuerpo, porque se introduce a través de llagas, o sea que están descubiertas la parte delicada de la piel, está dañada, y entonces llega directamente a la sangre por medio de heridas, cortes, por medio de inyecciones y otras formas que llegan directamente por la vía parenteral. En este esquema, así dibujo, podemos ver cómo se representan en una persona esas vías de entrada. Acá en la izquierda tenemos la vía respiratoria. En la segunda figura que tenemos acá, tenemos la vía dérmica, o sea, en contacto con una sustancia química y le afecta a la piel. En esta tenemos la vía digestiva, cuando las personas toman sus alimentos cuando salen del trabajo, algunos incluso dentro del lugar de trabajo. Y la vía parenteral, que para ilustrarlo mejor, cuando a alguien lo inyectan. Entonces allí puede darse esa contaminación química. Ahora vamos a ver los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos. Dijimos que por la vía parenteral puede dar deterioro de la piel cuando se hace uso de objetos, herramientas cortantes o punzantes, por frecuencia de contacto, por una gestión incorrecta de los equipos de protección individual o personal. Se puede dar también por el procedimiento de trabajo inadecuado, donde se hace una lesión, por trabajadores que son especialmente sensibles a esa exposición de agentes químicos. También por exposición simultánea a varios agentes que combinados agravan el riesgo en las personas. Y también por el uso de cremas protectoras, que ellas ayudan a viabilizar que entren esos agentes químicos en el organismo. Por inhalación, que dijimos que es por la vía respiratoria, va a depender de la concentración ambiental que tenga este agente químico, del tipo de exposición, que puede ser una exposición aguda o una exposición crónica. O sea, aguda es que en un momento específico recibimos una gran dosis de exposición a ese agente, y crónica es que toda la vida laboral que nosotros tenemos hemos estado expuestos a esos agentes químicos. Por el tiempo diario a los que estamos expuestos a esos agentes, por el número y situación de los focos de emisión de esos agentes químicos dañinos, de la separación del trabajador de los focos de emisión, de la tasa de generación de gases, vapores o aerosoles, o sea, qué porcentaje de gases se generan, qué porcentaje de vapor o qué porcentaje de aerosol, las formas físicas de generar esos agentes químicos, del aislamiento, la capacidad de aislamiento que tenga de la gente, de los sistemas de ventilación general y local que son insuficientes para poder reducir el efecto de la exposición a este agente químico, por un procedimiento de trabajo inadecuado donde quedamos al descubierto expuestos a ese agente químico, por trabajadores especialmente sensibles, o sea, su capacidad de resistencia a los agentes químicos es bien mínima, y también por exposición simultánea a varios agentes. También, como ya mencionamos, por la ingestión. Estos son debidos a hábitos higiénicos personales, a la posibilidad de comer, beber o fumar en los puestos de trabajo, por procedimientos también de trabajo inadecuados, donde de alguna manera las personas se llevan la mano a la boca, como los problemas que se dan cuando la gente tiene algunas costumbres siempre de pasarse la mano por la boca, y de una forma instintiva lo hacen con una frecuencia bien alta. También por trabajadores especialmente sensibles porque por esa vía penetran los agentes químicos, y también por una exposición simultánea
a varios agentes que pueden entrar en contacto por esa vía. A través de la piel puede haber una absorción cuando hay una localización y extensión del contacto de la piel con estos agentes químicos. También por la duración y frecuencia del contacto. Esto es más común cuando se trabaja con algunos tipos de desinfectantes, de desincrustantes, de limpiadores en crema, en líquido, en spray, que lo usan algunos, otros que lo usan a presión. Esos limpiadores a veces son demasiado contaminantes, y también por la duración y frecuencia del contacto, o sea, cuánto tiempo estamos en contacto con ese agente químico, cuánto tiempo está nuestra piel en contacto, o cada cuánto tiempo nos ponemos en contacto con ese agente químico que nos puede hacer daño, por la cantidad o concentración del agente químico, o sea, Q es agente químico, por la temperatura y la humedad ambiental que hay en el lugar de trabajo, y también porque no se ha tenido una gestión correcta de los equipos de protección individual. Entonces aquí el riesgo se plantea como una gestión incorrecta de esos equipos de protección individual. Cuando se tiene contacto de la piel o se tiene contacto de estos agentes químicos con los ojos, entonces se puede dar esta situación primero por una gestión incorrecta de equipos de protección individual. No se han suministrado a la persona los equipos adecuados para proteger los ojos y la piel, por un procedimiento de trabajo inadecuado, por una inexistencia de medios de control de fugas y derrames, por tener esos agentes químicos en envases inadecuados, por un sistema de transvase, o sea, pasarlo de un envase a otro en forma incorrecta, por un procedimiento de trabajo inadecuado donde se hacen acciones que generan exposición a esos agentes químicos, por trabajadores especialmente sensibles a esos agentes químicos y también por la exposición simultánea a varios agentes. Ahora vamos a ver las reacciones químicas que son peligrosas. Dentro de estas reacciones químicas peligrosas tenemos la inflamabilidad, inestabilidad o reactividad química. Esto se da frente a otras sustancias que se encuentran presentes en el lugar de trabajo. Esto generalmente va a tener como punto de origen en el almacenamiento que se haga de estos agentes químicos, porque a la hora que se hace este almacenamiento se colocan esas sustancias y esos agentes químicos cerca donde son aquellos que están considerados como incompatibles. Entonces no hacemos un análisis del grado de alejamiento o acercamiento que tienen esos agentes químicos o esos compuestos químicos. Entonces a veces tienen que estar alejados y lo que hacemos es colocarlos cerca. Entonces ahí se dan las reacciones químicas peligrosas. También cuando se generan algún tipo de emisiones que pueden ser gases, y estos gases al combinarse pues son los que hacen una reactividad específica. Entonces las familias que acá se mencionan son aquellos grupos de agentes peligrosos que sí pueden estar juntos, por eso le llaman familias, pero así como los que no son familias no pueden estar juntos, tienen que estar por ahí alejados. Entonces hay que identificar cuáles son esos grupos que pueden estar cerca y cuáles son los que deben de estar retirados. Las reacciones químicas peligrosas indeseadas pueden ser debidas a compuestos que reaccionan violentamente con el agua. Hay una clasificación de químicos
que por los riesgos se identifican con la letra R según la numeración, así se clasifican. Los R14 y R15, más adelante vamos a ver esa tablita de esos riesgos, son los que reaccionan violenta con el agua. Los R17, R18 son los compuestos que reaccionan violentamente con el aire, los que son incompatibles, y también las reacciones peligrosas con los ácidos. Entonces estas son reacciones indeseables que convierten a los químicos, al hacer estas reacciones, en reacciones químicas peligrosas. Entonces estos tenemos los R31 y R32. También están aquellas reacciones que hacen una formación de peróxido de explosivos, que son los R19. También hay reacciones de polimerización que son peligrosas y reacciones de descomposición que también son indeseadas porque son reacciones químicas peligrosas. ¿Cuáles son los factores que originan el riesgo de incendio o explosión? Cuando se da un incendio, se tiene como consecuencia daños materiales y daños personales. Los daños materiales se dan por la temperatura alcanzada, que se dañan todas las cosas que alcanzaron temperaturas altas, aunque no han sido completamente carbonizadas o quemadas, dependiendo cuál es el tipo de combustible de ese material. Y sobre las personas pueden generar quemaduras por una acción directa de llama o también por un calor directo. Además, por humos y gases que se generan, pueden generar intoxicación y dependiendo de qué es lo que se encuentra en ese lugar, entonces pueden generar asfixia. Aquí podemos ver ilustrados un ejemplo de incendios asociados a agentes químicos que no se cuidó de tenerlos seguros. Entonces son riesgos asociados a la inseguridad de esos agentes químicos. Acá en la fotografía de la izquierda podemos ver agentes químicos que son altamente explosivos y también son aquellos agentes químicos que son que arden con una temperatura bien baja. Entonces estos son productos y materia prima derivados del petróleo, una refinería. Pero también tenemos acá unos productos que son inflamables, son igual, pero no en la misma potencia de inflamabilidad que los derivados del petróleo, que es un almacén de calzado que tiene también algunos componentes sintéticos y otros naturales, y hay algunos materiales que son altamente inflamables, como son los derivados del ciner, como el pegamento y otros que tienen una alta flamabilidad. Entonces, estos son dos ejemplos de la inseguridad de esos agentes químicos que son capaces de arder bien fácil, que no se pudieron mantener seguros y por lo tanto se provocó el accidente. Entonces vamos a recordar cómo es que se provoca un accidente. Entonces un accidente de este tipo de incendios y explosiones se genera a través del fuego, que necesita combustible, oxígeno y una fuente de ignición. El combustible puede ser gasolina, disolvente, gases para soldadura, combustible en forma de polvo, entre los que encuentra polvo de madera, harina, azúcar, metales, entre otros. El oxígeno que está en el ambiente, o sea, es el aire. Y una fuente de ignición que puede ser una llama, una chispa o un punto de calor. Entonces, dependiendo cuál es el material combustible y su flamabilidad, así va a ser necesario una llama o simplemente un punto de calor donde ese material es capaz de arder. Y como acá se habla de la fuente de ignición, vamos a recordar que la ignición ocurre
cuando el calor que emite una reacción llega a ser suficiente como para sostener la reacción química. Entonces, para que se dé esa reacción química debe de haber un balance entre estos tres elementos que generan un fuego. Entonces, el incendio se da cuando ya esta ignición se vuelve incontrolable. En un incendio puede haber un riesgo de asfixia, porque se puede dar un riesgo de asfixia en un incendio. Se puede producir y se produce en general por la presencia de sustancias en estado gaseoso. Estas sustancias en estado gaseoso pueden tener un origen químico, que es el caso de gases que interfieren en el transporte de oxígeno o su utilización a nivel celular. O también puede ser la asfixia por origen físico, donde la asfixia se produce por falta de oxígeno en la atmósfera que respira el trabajador, o sea que la cantidad de oxígeno que está en la atmósfera no es suficiente para que la persona pueda respirar normalmente. Las medidas de prevención y protección para evitar un riesgo de asfixia son las siguientes. Se debe evitar las fuentes de generación de gas que empobrecen el contenido de oxígeno en el aire, garantizando el aporte de aire nuevo. Se debe controlar la calidad del aire interior y se debe disponer eventualmente de equipos independientes de protección respiratoria a las personas. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que originan el riesgo. Dentro de estos factores que originan el riesgo, tenemos que se generan atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Una atmósfera explosiva es una mezcla con el aire en condiciones atmosféricas de sustancias en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que tras una ignición la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. Entonces aquí podemos ver en esta fotografía que por esa tubería que tiene fuga sale un gas que podemos identificarlo, y eso es lo que va a provocar una fuente para generar una atmósfera explosiva. Siempre se debe tener como principio el proteger al trabajador de ambientes donde se pueden dar las atmósferas explosivas. Los principales parámetros que se deben considerar para evaluar la posible formación de atmósferas explosivas son los siguientes. En esta gráfica lo puedo representar de esta manera. En la parte superior tenemos una escala de color azul donde comienza con 100% de concentración de volumen de aire y a la derecha termina con 0%. En la parte inferior tenemos una flecha donde se muestra una concentración de volumen de sustancia inflamable que comienza en sentido invertido al volumen en aire. Entonces comenzamos con 0% de sustancia de volumen de sustancia inflamable y terminamos con 100%. Entonces, entre 0% y un límite inferior de explosivo, tenemos que por debajo de ese límite inferior explosivo no se produce la combustión por falta de combustible. O sea que sí tenemos el suficiente oxígeno, pero no tenemos el suficiente material combustible como para que se produzca esa ignición. Y entonces no se va a dar esa forma de atmósfera explosiva, porque no hay un balance entre la parte de la ignición con la combinación de la sustancia inflamable y el volumen de aire, que es el oxígeno. Ahora, entre ese límite inferior explosivo
y el límite superior explosivo. Entonces, con todo ese porcentaje de concentración de sustancia inflamable y un porcentaje de concentración de volumen en aire, se puede dar lo que se llama la zona con riesgo de explosión, porque existe el aire suficiente como para que se dé esa explosión y existe una ignición. Y también existe la cantidad de sustancia inflamable suficiente para que se haga el balance y se haga la reacción en cadena y se genere una atmósfera explosiva. Después del límite superior explosivo, tampoco no se puede producir la combustión porque el porcentaje de oxígeno es demasiado bajo y aunque tengamos un 100% de volumen de sustancia inflamable, no es suficiente como para producir la combustión. Por lo tanto, también aquí, eliminando o reduciendo al mínimo el volumen de aire, o sea, el oxígeno, evitamos de que se dé una atmósfera explosiva. También es necesario que conozcamos lo que se llama el gradiente de toxicidad. En este gráfico podemos ver el gradiente de toxicidad donde aparece el origen desde el punto cero, donde no hay ningún efecto observable. Y luego tenemos después una porción donde ya empiezan a haber cambios bioquímicos. Luego se empiezan a ver cambios fisiológicos en las personas por ese efecto de toxicidad de esos agentes químicos, hasta que llegamos a efectos adversos donde se empiezan a ver manifestaciones patológicas en el organismo o en un órgano específico y si no se tratan a tiempo, estos van a llegar a producir hasta la muerte. Entonces esto es lo que se conoce como... Ahora veamos las formas de presentación de los riesgos químicos. A las vías respiratorias, los riesgos químicos pueden afectarlas si se presentan en formas físicas de nieblas, de vapores, de gases o polvos o aire contaminado. Entonces, de cualquiera de estas formas, la vía de entrada del organismo va a ser por las vías respiratorias. Entonces, los riesgos químicos tienen esa propiedad, que pueden presentarse de todas estas formas, pero todas estas formas tienen incidencia en afectar la salud de los trabajadores porque pueden penetrar al organismo por las vías respiratorias. ¿Cuáles son los efectos de las sustancias químicas en el organismo? Los gases, que son parte de la composición del aire, en un ambiente pueden afectar porque se contamina rápidamente el ambiente con los gases. Los vapores, que también son gases que se liberan al aire del ambiente, pero tienen ciertas sustancias todavía en forma líquida y también presentan algunos sólidos y los gases son el medio de difusión de esta sustancia química. La niebla consiste en gotas diminutas de líquidos que son tan pequeñas que permanecen suspendidas en el aire por largos periodos como en las nubes. Y los polvos se reconocen como partículas sólidas en términos técnicos que miden de 0.1 a 25 nanómetros de diámetro. Entonces, los efectos y consecuencias de los agentes químicos, una vez que estos penetran en el organismo, pueden provocar distintos efectos y eso va a depender de, como ya vimos, la vía de administración, el tiempo de exposición, el número de exposiciones, la forma física de la toxina y la sensibilidad o susceptibilidad de las personas a esas sustancias tóxicas.
Por los efectos que estas sustancias químicas dan en el organismo, se clasifican en efectos agudos, efectos crónicos, efectos reversibles, efectos irreversibles, efectos acumulativos y efectos no acumulativos. Entonces, estos son los efectos que en el organismo generan estas sustancias químicas que son dañinas. Entonces podemos ver acá una tablita donde vemos en algunas exposiciones agudas, que vamos a entender los agudos que son de aparición inmediata o en pocas horas, y esto se conoce también como una intoxicación aguda. Y tenemos como exposición aguda también los crónicos. Solo en algunas de las personas afectadas que en su día presentaron efectos agudos se tuvieron las reacciones a estas exposiciones de sustancias químicas. Y tenemos crónicos a largo plazo y crónicos agudos. A largo plazo es cuando la intoxicación se da por una exposición crónica en el trabajador, y con un tiempo largo de exposición, entonces empieza a darse los problemas en su organismo. Y los agudos se pueden presentar tras una determinada aplicación y en sucesivas aplicaciones también. Según las alteraciones que producen las sustancias y agentes químicos, podemos clasificarlos como corrosivos, irritantes, neumoconióticos, asfixiantes y narcóticos. Los corrosivos son los que destruyen los tejidos, o ácidos, bases, bromo, fenol. Los irritantes son los que hacen alteración en piel o mucosas, como los disolventes, el amoníaco. Los neumoconióticos son sólidos que se acumulan en los pulmones, el polvo de carbón, asbesto, algodón, el silicio. El grupo de asfixiantes que impiden la llegada de oxígeno a los tejidos pueden ser el nitrógeno, el dióxido y el monóxido de carbono. Y los narcóticos, este grupo, producen inconsciencia, como el cloroformo, éteres, alcoholes, cetonas. También tenemos el grupo de sensibilizantes, que producen alergias, requieren una predisposición fisiológica del individuo que es débil hacia el efecto de ciertas sustancias y entonces o muy sensible, y eso le produce una alergia. Hay algunos compuestos como compuestos de níquel, cromo, fibras vegetales o sintéticas, o otros que son del grupo de cancerígenos que producen tumores malignos, como el amianto, benceno, cadmio y cromo. Los mutagénicos que producen problemas hereditarios, éteres de glicol y plomo. Los teratogénicos que producen malformaciones en el feto, radiaciones ionizantes. Los sistémicos que afectan a un órgano de forma selectiva, como el metílico, el MAC y el uranio. De los agentes químicos, su acción fisiológica y con ella su toxicidad varía en función de la estructura química de estos agentes, siendo específica su toxicidad para cada uno de ellos de acuerdo a sus características y propiedades. Entonces, esto afecta directamente al sistema nervioso, tanto central como periférico, a sistemas como el hepático, o sea, el hígado, el renal, los riñones o el pulmonar. También da alergia respiratoria de tipo asmático. Algunos órganos afectados por los tóxicos son el sistema cardiovascular y sangre. Como ya se mencionó, las células de la sangre, el corazón y la médula ósea son afectados por estos agentes químicos tóxicos, donde se da el descenso de leucocitos en sangre por daño de la médula ósea por cloranfenicol o leucemia por benceno. En la piel, los efectos pueden variar desde una irritación por contacto, por ejemplo, con gasolina,
hasta efectos severos como corrosión de la piel por contacto con hidróxido sódico o el cáncer de piel por ingestión de arsénico. Ahí podemos ver en esa figura cómo son afectadas las capas de la piel. Al medio ambiente, cómo afecta. La difusión del efecto en el medio ambiente se puede producir a modo de el agente químico como un residuo, vertidos del uso de estos agentes químicos o emisiones al aire producidos por estos agentes químicos, de manera que dé lugar a contaminación local del agua, suelos, aire, la flora y la fauna, a efectos globales como son la pérdida de la capa de ozono, efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, entre otros. Sustancias químicas que son tóxicas para el medio ambiente. Ecotóxicas se les denomina a estas sustancias químicas porque en lugar de ser amigables con el medio ambiente, lo que hacen es todo el sistema ecológico del medio ambiente, todo lo que concierne a la ecología, son afectadas por estas sustancias químicas. Entonces la ecología se ve deteriorada por la toxicidad de estas sustancias químicas. Y también pueden haber mezclas ya en las formas como se hizo mención en la difusión, que pueden producir daños en las poblaciones o en organismos vivos de nuestro ecosistema. Entonces, para ello necesitamos conocer cuáles son los valores permisibles. A esto se le llaman valores límites ambientales, que son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire. Se cree, basándose en los conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día durante su vida laboral sin sufrir efectos adversos para su salud porque están por debajo de esos valores límites o como máximo en el valor límite ambiental. Hay también valores límites biológicos, que son valores de referencia para los indicadores biológicos asociados a la exposición global a los agentes químicos. Los valores límites biológicos son aplicables para exposiciones profesionales de 8 horas diarias durante 5 días a la semana. Entonces hay límites máximos permisibles que también se le conocen como los BLA y los TLB. Ambos contienen también una lista de valores límites biológicos que son los BI, los BI para los americanos. La gestión preventiva que se debe tener frente al riesgo químico consiste en, primero, la identificación de sustancias peligrosas. Luego, conocer la naturaleza de estas sustancias peligrosas. ¿Para qué? Para que podamos eliminar y controlar ese riesgo químico. Las unidades de los valores límites ambientales es el valor límite para los gases y vapores se establece en mililitros por metro cúbico, que también son partes por millón. Se pueden definir como partes por millón. El valor independiente de las variables de temperatura y presión atmosférica, pudiendo también expresarse en miligramos por metro cúbico, para una temperatura de 20 grados centígrados, que es la temperatura de referencia para emitir estas unidades, y una presión de 101,3 kilopascal, valor que depende de las variables antes mencionadas. Los valores límites ambientales pueden convertirse de partes por millón a miligramos por metro cúbico. Se efectúa utilizando la siguiente ecuación. Ahí tenemos el valor límite ambiental en miligramos por metro cúbico, que es igual al valor límite ambiental en partes por millón
por el peso molecular del agente químico en gramos dividido entre la constante de 24,04, que es el volumen molar en litros en tales condiciones estándar. Y también existen otros tipos de valores límite ambientales, que son la exposición diaria, valor límite ambiental de exposición diaria, y el valor límite ambiental de exposición de corta duración, que son derivados de estos valores límites ambientales. De esta forma terminamos esta primera parte.